Bendito y alabado sea el santo, precioso, poderoso, magnífico nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, digno de toda gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata. Y en este día, un día especial, domingo de resurrección, en donde nuestra fe tiene que revivir, resucitar. Y hoy en día tengo una palabra que el Espíritu Santo me dio esta madrugada. Esta madrugada y todavía parte de la mañana el Espíritu Santo me ministró, me trajo una palabra, el Señor, que va a bendecir tu vida. Y esa palabra se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos a empezar del versículo 2 al 8. Yo he titulado a esta prédica, Corriendo hacia Jesús. Corriendo hacia Jesús. Leo según la Reina Valera 1960 y leo para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan 20, versículo 2 al 8 dice así. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4 es la clave. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ponle atención a eso. Pero no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y del sudario que había estado sobre la cabeza del Señor Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Mi alma alaba a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, por tu infinita misericordia. Mi alma alaba tu santo, poderoso, bendito nombre. Háblanos, Espíritu Santo, para que tu palabra una vez más produzca lo que a usted le plazca y que tu palabra, que nunca regresa vacía, traiga avivamiento en los corazones de todos aquellos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, y especialmente aquellos que todavía no te conocen, pero particularmente aquellos que te conocen que están muertos espiritualmente o adormecidos espiritualmente, sean resucitados a través del poder de tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es poder, tu palabra es espíritu y da vida. En el nombre de Jesús. Y toda la gloria es tuya, desde ahora y para siempre. Amén. Corriendo hacia Jesús. Escucha bien. Corriendo hacia Jesús. Esa es la prédica de este día. Y nos encontramos en un mundo en donde el diablo, Satanás, los hijos del diablo, este mundo corrupto, este sistema corrupto, este sistema que es no solamente anti Dios, sino especialmente anti Jesucristo, nuestro Señor. Porque no hay problema si tú dices Dios, pero si tú mencionas a Jesús, es un problema. Entonces, este sistema corrupto que lo gobierna el mismísimo Satanás, el mismísimo diablo, cada día hace que la iglesia, aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo, nuestro Señor, corran no hacia Jesús, sino que corran de Jesús. Escucha esto. Este sistema
este sistema económico, este sistema político, y me refiero no necesariamente a la administración de nuestro presidente Biden, que el Señor bendiga a nuestro presidente. Estoy hablando en términos global, en términos general. Este sistema político que es gobernado por el mismo Satanás, según la Biblia nos dice, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, como le llama el apóstol Pablo. A eso me refiero. Este sistema económico, comercial y político, cada día, y especialmente y particularmente aquí en los Estados Unidos, este sistema nos aleja. Escucha bien, este sistema nos aleja de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos agobia, nos asfixia. Las deudas, por ejemplo. Y todo este sistema está diseñado para alejarte a ti y a mí de nuestra fe del Señor Jesucristo. Este sistema está gobernado por el mismo diablo, por el mismo Satanás. El objetivo que tiene es alejarte a ti y a mí de nuestra fe en el Señor, de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos hace correr de Jesucristo, nuestro Señor. Pero la voluntad de Dios es que nosotros corramos hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves la diferencia? Entonces, hoy en día yo te vengo a exponer esta palabra que el Espíritu Santo me inspiró y me dio una visión y me mostró a estos dos hombres corriendo hoy en la mañana, temprano en la mañana. Me dio esa visión el Señor y me despertó con un sueño a las 5 de la mañana el día de hoy. Y el sueño, yo predicaba a mucha gente. Y en esa prédica, cuando la unción del Espíritu Santo cayó, es cuando yo estaba diciendo, regresa al Señor. Y yo en esta tarde te quiero hablar, en este día te quiero hablar y te digo, regresa al Señor. Y tú me podrás decir, doctor Goldman, yo no me he ido. Yo estoy en la iglesia. Yo no dije que regreses a la iglesia. Yo dije, regresa al Señor Jesucristo. Hay una diferencia entre estar en la iglesia, pero estar lejos del Señor Jesucristo. Yo conozco muchas iglesias, muchos cristianos, en donde sí es cierto, la gente está congregada, pero están en la iglesia. No están con el Señor. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, todas estas iglesias, por ejemplo, de lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, estas iglesias que son falsas porque solamente te enseñan un evangelio que no es el verdadero evangelio, están llenas de gente, pero la gente no está en el Señor. Y lo que el Señor quiere no es que tú solamente estés en la iglesia, sino que sobre todo tú estés fundamentada en esa palabra. Y en este día, yo te traigo un mensaje con carácter de urgencia y te digo, regresa al Señor. Y muchos estarán cuestionando. Muchos ahora mismo me estarán cuestionando diciendo, pero es que doctor Goldman, yo no estoy en el mundo. El problema es que hoy en día la iglesia no está en el mundo. La iglesia ha traído el mundo a la iglesia. Ese es el problema. Hoy en día el cristiano, en la gran mayoría, no todos, pero una gran mayoría, no está en el mundo, pero se ha mundanalizado. Hoy en día la iglesia de nuestro Señor, hoy en día la gente está viviendo en un supuesto evangelio, pero no es el verdadero evangelio. Entonces la gente, el cristiano hoy en día no va al mundo. Ya no hace falta ir al mundo. Ahora lo traen al mundo a la iglesia, traen al mundo a su vida personal, traen al mundo en sus hogares, traen al mundo en sus matrimonios, traen al mundo en su caminar con Cristo, traen al mundo en sus trabajos. Y a mí el Espíritu Santo me ha cambiado el ministerio. Por muchos años fui evangelista y el Señor me mandaba a predicarle a inconversos. Y la gloria para Dios que muchísima gente aceptaron al Señor Jesucristo a través del evangelio que el Señor me ha dado, su evangelio que el Señor me ha dado a predicar a través del ministerio Maranata, y la gloria para Cristo. Pero el Señor me cambió el ministerio y ahora el Señor ya no me hace evangelizar a los mundanos, a los inconversos, a los impíos. Ahora el Señor me está haciendo evangelizar a los cristianos. Porque el Señor me dice, porque se han mundanalizado. La iglesia se ha mundanalizado. Y eso es grave. Eso es grave. Entonces, hoy en día,
Tenemos un evangelio en donde las personas, las iglesias, muchos pastores promueven la mundanalidad en sus iglesias, en sus altares, a través de canciones mundanas, a través de bailes mundanos, a través de doctrinas que la Biblia le llama doctrinas de demonios. La iglesia se ha mundanalizado. Y a mí el Señor me ha mandado a evangelizar a su misma iglesia. Y es triste cuando lo ponemos a verlo de esta manera, porque yo fui evangelista, pero hacia los inconversos, hacia los impíos, hacia los incrédulos. Pero ahora estoy evangelizando a la misma iglesia. Como que hay un contraste, pero el problema es que la iglesia no está en el mundo, sino que la iglesia ha traído al mundo a su vida espiritual. Y eso es un gran problema. Cuando la iglesia trae al mundo a su vida espiritual y cuando los pastores promueven la mundanalidad, ¿qué es la mundanalidad? Son las cosas mundanas y le ponen una etiqueta como cristiana, pero el mundo, lo que es del diablo es del diablo. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del diablo es del diablo. No me lo mezclen. Aunque me le cambies un ticket y ahora me lo pones de mundano a cristiano, mentira del diablo, es mundano. Y la iglesia ha vivido en eso. Está viviendo hoy en día en eso. Y el problema es que esta trompeta está a punto de sonar. Un poquito más y el que ha de venir vendrá, dice Hebreos 10:37. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice Hebreos 10:37. Y estamos en tiempos finales. Entonces la iglesia se ha mundanalizado. Y hoy en día el mensaje que el Señor me da es corriendo hacia Jesús. Es muy importante que tú y yo... El problema es que la iglesia está caminando, supuestamente. Pero no está caminando con el Señor. Está caminando alejándose del Señor. Pero la palabra de Dios nos manda a correr hacia el Señor. Y eso es lo que Dios, el Espíritu Santo, nos está exhortando a ti y a mí, a todos sus hijos, a su iglesia, a que corramos hacia el Señor. En esta escritura vemos, aquí hay tres personajes. Lo menciona por nombre el apóstol Pedro, está el apóstol Juan, pero hay un tercer apóstol que no nos da, o un tercer discípulo, no dice apóstol. En ese entonces no eran apóstoles todavía, porque no había venido el Pentecostés, que es cuando oficialmente el Señor los constituye a ellos apóstoles, Hechos capítulo 2. Pero aquí vemos a tres discípulos. Pedro, el discípulo que más amaba a Jesús, que sabemos que es Juan, según Juan mismo, pero menciona a un tercero, pero no del nombre. No del nombre. Y eso es muy interesante. ¿Y por qué la Biblia no menciona el nombre? Menciona a Pedro, menciona a Juan, pero no menciona el tercero. ¿Y por qué, doctor Goldman, usted cree que no menciona el tercero? Es bien sencillo, porque ese tercero eres tú y soy yo. Por esa razón, ¿no? El Espíritu Santo no escribió, no le permitió al apóstol Juan escribir el nombre de ese tercer discípulo. Porque ese tercer discípulo es Israel Goldman. Ese tercer discípulo eres tú. Ese tercer discípulo soy yo. Ese tercer discípulo te representa a ti y a mí. Entonces, la palabra dice que este tercer discípulo, vamos a volverla a ver porque es muy interesante. Y aquí hay una carrera. Aquí hay una carrera, una competencia de carrera es esto. Y esto es muy interesante porque dice Juan 20, versículo 2, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién corrió? El otro discípulo, el tercer discípulo. No nos dice el nombre. No nos dice el nombre. No era María, no era Magdalena, ni era ninguna de las otras mujeres. Lucas habla de que habían hombres y mujeres cuando fueron. Lucas 24, léelo. Lucas 24, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, habla de que fueron hombres y con otras mujeres al sepulcro al primer día de la semana y traían especies aromáticas. Así que habían hombres. Pero aquí dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Llegó una noticia de alarma. Hoy en día, esto está sucediendo. Hoy en día la presencia de Jesús se ha ido a muchas iglesias, para que tú sepas. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertas, como dice el Señor a las 7 iglesias que les da en el libro de Apocalipsis. Hoy en día hay iglesias que hablan todos los domingos, abren incluso hasta en día de semana, pero tienen nombres que están vivas, pero están muertas.
Hoy en día hay muchas iglesias que la presencia del Señor ya no está. Hay una religión solamente, pero no hay una presencia. Hoy en día estamos viviendo estos tiempos en donde la presencia del Señor Jesucristo se ha ido a muchas iglesias. Yo no sé si se habrá ido de la tuya. Comienza a ver qué es lo que está pasando. Hoy en día muchas iglesias están viviendo en religión o en tradición, pero no en revelación, no en gloria, no en presencia de gloria. Entonces, tenemos que tener este mensaje de alerta. Y el Espíritu Santo me mostraba a mí eso, de que su presencia se ha ido de muchos lugares. Y la pregunta es, ¿se ha ido de tu vida? Y tú no te has percatado todavía. Se ha ido de tu vida y tú ni siquiera te estás dando cuenta y sigues de religioso jugando a la iglesita, creyendo de que si es cierto tú vas a la iglesia, pero la pregunta no es si tú vas a la iglesia, la pregunta es, ¿está el Señor contigo? Esa es la pregunta. ¿Está su presencia contigo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y aquí vemos un ambiente de alta preocupación. Y dicen de que cuando les dijeron eso, Pedro y Juan se alarmaron de tal manera que salieron corriendo. Esto aquí quiero hacer sumo énfasis, porque el problema es que la iglesia está caminando muy cómodamente. Pero cuando buscamos la presencia de Dios, cuando necesitamos, anhelamos, deseamos y estamos en constante necesidad y búsqueda de tener la presencia de Dios, tú y yo y su iglesia no puede caminar buscando la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que correr buscando la presencia de Dios en nuestra vida. Porque eso muestra un alto sentido de urgencia. Yo no sé tú, pero yo necesito a Jesús todos los días de mi vida. De lo contrario, yo estoy muerto. La iglesia necesita la presencia de Jesús en su vida todos los días de su vida. De lo contrario, eres igual que la iglesia católica, muerta, pagana, una religión más. Hay 4.200 religiones en todo el mundo. Hay 4.200 religiones. Lo que más hay es religión. Al diablo le encanta la religión. El diablo es quien promueve todas esas religiones paganas. El diablo es el religioso más grande que todo en todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿está la presencia de Dios en tu vida? No solamente en tu iglesia, sino personalicémoslo. ¿Está la presencia de Jesús en tu vida? ¿Está Jesús resucitado en tu vida? ¿O hay un Jesús muerto en tu vida? ¿Qué clase de Jesús hay en tu vida? La palabra dice que tanto Pedro como Juan salieron corriendo buscando la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos hoy en día esa misma necesidad. Tenemos que andar corriendo buscando la presencia de Dios. No podemos estar con un Jesús muerto. No podemos estar con un evangelio muerto. No podemos estar en una iglesia muerta. Tenemos que estar con un evangelio que sea no de muerte sino de vida. Un evangelio que traiga vida, presencia de Dios, gloria de Dios, gloria, presencia de gloria en nuestras vidas. Ese es el evangelio, verdadero evangelio que predicó los apóstoles, el apóstol Juan y todos los apóstoles. Ese es el evangelio, el verdadero evangelio que tú y yo tenemos que vivir nuestras vidas todos los días siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus verdaderos apóstoles. Sal corriendo y busca a Jesús. Hoy en día necesitamos tener ese grado, un sentir de alta urgencia, de desesperación, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mi alma alaba su bendito nombre, porque sin Él no somos nada. Más que un montón de religiosos, peor que fariseos, seríamos si Él no está con nosotros. Hoy en día, tú y yo tenemos que salir corriendo, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas.
Hay un alto sentido de urgencia en donde tú y yo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ir a ese sepulcro, no buscando a un Jesús muerto, no buscando a un Jesús crucificado, sino buscando al Jesús resucitado, a un Jesús vivo, a un Dios que resucitó de los muertos, al único que venció la muerte. El nombre de Él es Jesucristo y mi alma alaba su bendito nombre y está a punto de venir por su iglesia. ¡Corramos! Pues, y busquemos de su presencia. Desincomódate. Desincomódate de tu iglesia. Desincomódate de tu vida. Sal corriendo buscando la presencia de Dios en tu vida y la mía. Y verás cómo la gloria de Dios vendrá nuevamente a nuestras vidas. Y veremos milagros. La gloria de Dios, las maravillas de Dios volverán a suceder en la iglesia, en tu vida. Tú y yo somos la iglesia del Señor. La gloria de Dios tiene que llenar este templo. Y cuando la gloria de Dios llena este templo, hay milagros, hay maravillas, hay poderes. Oh, mi alma alaba a Jesús. Sal corriendo buscando a Jesús. La palabra nos enseña de que Pedro y Juan se echaron una competencia a ver quién corría más rápido. Y sabemos por la palabra que fue el apóstol Juan, en este caso el discípulo Juan, quien corrió más rápido y llegó al sepulcro primero que Pedro. ¿Y tú? ¿Cómo estás corriendo? ¿Cuánto estás corriendo? ¿Es que acaso dejaste de correr ya? Y te has puesto tan cómodo. Tu vida está tan cómoda que no te falta correr. Te ha puesto todo el enemigo y el mundo, que ahora ya no corres en búsqueda de la presencia del Dios santo y eterno. Mi alma adora su santo y bendito nombre. Jesucristo es su bendito nombre y mi alma lo adora. Sal corriendo buscando de su presencia. Pero me llama la atención que la palabra dice que si bien es cierto, Juan corrió más rápido que Pedro, pero tuvo un problema. Llegó primero. Versículo 4 dice así: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y mira lo que dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero, esa palabra es muy peligrosa, pero no entró. No entró. ¿Y por qué no entró? La primera pregunta que yo me hago es: ¿y por qué no entró? Mucha gente le gusta observar de lejos, pero no es lo que verdaderamente la palabra nos manda a hacer. Es verdad que él corrió primero, es verdad que él llegó más rápido, es verdad que le ganó a Pedro corriendo más rápido, pero no entró. Y aquí nos da una advertencia el Señor, en que tenemos no solamente que correr rápido, sino que tenemos que entrar en su presencia. Juan corrió rápido, corrió más rápido que Pedro, llegó primero, vio los lienzos, pero no entró. Se paró. No te pares, sigue corriendo, entra, desciende, ve hasta lo más profundo buscando de la presencia de Dios. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Esto es muy interesante, porque Juan corrió más rápido que Pedro. Llegó primero, pero no entró. Pedro corrió más lento, tal vez por lo que era más viejo, mayor, más pesado. Pues sabemos que Juan era mucho más joven que Pedro. Pero cuando él llegó, él entró. Es verdad que llegó después, pero él entró. Y eso es lo que Dios quiere, porque cuando tú entras, dice así: y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, que ya Juan los había visto, pero, hay un pero aparte de los lienzos, dice así, si no, y dice el versículo 7, y aparte de ver los lienzos, dice que vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús.
Eso es muy importante. No solamente vio los lienzos, la vestidura del Señor con lo que se había envuelto, sino que vio el sudario en lo que se le había cubierto su rostro, su bello rostro desfigurado por ti y por mí, pero aún bello después de todo, aún desfigurado, el más bello de todo es mi amado Jesús. Y Pedro, porque entró, vio los lienzos, pero también vio el sudario. Eso es lo que pasa cuando tú y yo corremos rápido, pero también entramos. Vemos no solamente la ropa del Señor, sino que vemos el rostro del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo veamos su persona, pero también veamos su rostro. Pero hay que entrar. Hay que entrar. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. Fíjate, Juan solamente vio los lienzos de largo cuando llegó primero. Pedro llegó después, pero Pedro entró. Y cuando Pedro entró, vio los lienzos que Juan había visto, pero aparte vio el sudario que Juan no había visto. Hay gente que mira parte del Señor, pero no ve el rostro del Señor. Hay iglesias que están viendo parte de la revelación del Señor, pero no la revelación completa del Señor, porque necesitamos correr hacia Jesús, correr rápido a Jesús, pero necesitamos entrar en su presencia para poder ver no solamente el rostro, o sea, no solamente ver parcialmente su rostro o su cuerpo, sino ver su rostro. Corre, corriendo hacia Jesús, sal corriendo hacia Jesús, pero entra en su presencia. Eso fue lo que hizo Pedro. Pero mira lo que dice el versículo 8 ahora. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ese no nos da quién es el nombre. El Espíritu Santo me dijo que ese eres tú y soy yo. Ese nos representa a ti y a mí. A ti y a mí. Él llegó tercero. Aquí hay una competencia de quién corría más rápido. Juan corrió primero. Él ganó la competencia, pero no bajó. Vio parcialmente. Pedro corrió segundo, pero entró y vio todo. Pero el tercero, ese llegó de tercer lugar, entró, vio los lienzos del Señor, vio el sudario del Señor y creyó. Y eso es muy importante. Y creyó. No importa que llegues de último, pero entra en la presencia, entra en la presencia y mira todo el escenario. Mira todo lo que Dios tiene para ti. Mira todo lo que el Señor Jesucristo ha preparado para ti y para mí. Aunque el diablo ponga obstáculos y te quiera hacer ver de que no hay nada, que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado solo. Mentira del diablo y que el Señor lo reprenda. Dios no te ha abandonado ni a ti ni a mí. Pero tenemos que correr hacia Jesús. Tenemos que entrar en su presencia y tenemos que ver todo el panorama 360 grados, una visión de 360 grados y ver todo lo que el Señor ha hecho para ti y para mí, porque ahí es cuando vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver todo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, pero tenemos que ir corriendo, no caminando, corriendo hacia Jesús, entrando en su presencia y viendo todo el panorama. Eso es lo que Dios nos manda hacer a ti y a mí. Entonces veremos la gloria de Dios, a un Jesús no crucificado, a un Jesús resucitado, a un Jesús glorificado, a un Jesús que es el Dios soberano y eterno. Cuando tú y yo corremos a su presencia, entramos en su presencia, vemos todo lo que el Señor tiene, entonces veremos la gloria de Dios para tu vida y para mi vida. Mi alma alaba a Jesús. Corre, sal corriendo hacia Jesús y verás la gloria de Dios. Cuando entres, llega a su presencia y después entra en su presencia para que mires la gloria de Dios en tu vida. Amada iglesia, el Señor te ama. Amado hermano, amada hermana en Cristo, el Señor te ama. Pero ya no estés cómodo. Sal corriendo hacia Jesús. Corre rápido. Entra en su presencia y mira todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Y veremos la gloria de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Que tú y yo miremos la gloria del único y soberano Dios, nuestro Señor y soberano Señor Jesucristo. Mi alma alaba su nombre. Gloria a Jesús. Amados, amadas, el mensaje es bien claro. Sal corriendo hacia Jesús. Llega rápido.
pero entra en su presencia. Y cuando entres en tu presencia, observa todo lo que hay a tu alrededor, porque el Señor está ahí. Y verás la gloria de Dios. A un Cristo glorificado, resucitado y glorificado. Porque de eso se trata. 1 Corintios 15:14 dice el apóstol Pablo que de balde fuera nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado. De balde fuera nuestra prédica y de balde fuera nuestra fe. Pero gloria a Dios que nuestro amado Señor Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Mi alma alaba su bendito nombre. Y viene pronto. Y viene muy pronto. Y es mejor que estemos preparados. Sal corriendo hacia Jesús. Sal corriendo hacia Jesús. Corriendo hacia Jesús es lo que nos va a llevar a la meta. La carrera no ha terminado. No importa los obstáculos. Sal corriendo hacia Jesús. Llega a su presencia. Métete en la presencia de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Mi alma alaba su bendito nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor, porque usted venció, Señor Jesucristo, a la muerte. Usted venció la muerte, Señor. Usted murió y resucitó por nosotros. Y por eso nuestra prédica y nuestra fe no es en vano, porque usted resucitó, Señor. Usted resucitó de los muertos. Hay una tumba vacía y esa tumba vacía es la llave que abre todas las otras llaves. Es la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces, Señor Jesucristo. Levanta a mi hermano que está ahora mismo cómodo. Desincomódalo, Señor. Desincomódalo. Que corramos hacia ti y que nos introduzcamos, que bajemos a tu presencia en símbolo de humillación y adoración hacia ti, para que entonces usted revele su gloria en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú, Señor Jesucristo, te la mereces desde ahora y por los siglos de los siglos. Corriendo hacia Jesús. Corriendo hacia Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el doctor Israel Goldman del ministerio Maranata. Mi alma alaba a Jesús. Apologista, escatólogo y maestro de la palabra para la gloria de Dios. Ungido por el Espíritu Santo, por la misericordia de Jesucristo, mi amado y bendito Salvador. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga guardando, que el Señor resplandezca su santo, divino, precioso, bellísimo rostro sobre tu vida. Y recuerda, corriendo hacia Jesús es lo que tú y yo tenemos que hacer, pero no te detengas. Baja y entra en su presencia y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Jesús.